Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un En medio de los instrumento retos de la de vida, tu siempre hay un paz. camino que nos conduce a la calma y a la confianza. Que lleve Bienvenidos tu a Caminos de Paz y Esperanza, esperanza un por programa que nos doquier. invita a descubrir la paz interior, construir relaciones Donde más haya sanas y mantener viva oscuridad, la esperanza. lleve tu Les saluda luz. Joseph Mayorga y como cada semana nos acompaña doña Donde Aisha haya González. pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Qué bendición saludarles en el 12º programa de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Bienvenidos una vez más a Caminos de Paz y Esperanza y en el programa de hoy haremos un recorrido por la advocación mariana de Nuestra Señora del Buen Consejo, a quien la iglesia celebra el 25 de abril. Y también vamos a conocer la vida de la beata Petruccia de Nocera. ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué decisión tomar? ¿A quién acudimos cuando dudamos y no encontramos claridad en la decisión que tenemos por delante? Hoy les traemos una opción ante esas vivencias y se trata de la advocación mariana de Nuestra Señora del Buen Consejo. Y para ilustrar esta historia, nos trasladaremos al pueblo de Genazzano en la región de Lacio, en Italia, donde es venerada tanto en esa ciudad como por la Iglesia Universal. Y es precisamente en el siglo XIV cuando el templo se entrega en custodia a la Orden de San Agustín, o también conocida como la Orden de los Agustinianos, con el objetivo de brindar asistencia pastoral a la comunidad. Un 25 de abril de 1467, día muy concurrido en Genazzano por celebrarse la festividad de San Marcos, documentan los historiadores lo que nos va a leer Joseph. De repente, las campanas del alto campanario que se alzaba ante sus ojos comenzaron a repicar, aunque podían ver y sabían que ninguna mano humana las había tocado. Y entonces, al unísono, todas las campanas de las iglesias del pueblo comenzaron a responder con repiques festivos. La multitud estaba hechizada, extasiada, y sin embargo, llena de un sentimiento sagrado. Con ansiosa prisa llenaron el recinto, se agolparon alrededor del lugar donde permanecía la nube. Poco a poco, los rayos de luz dejaron de brillar, la nube comenzó a disiparse suavemente y entonces, para su asombro, quedó descubierto un objeto bellísimo. Era una imagen de la Virgen María sosteniendo al divino niño Jesús en sus brazos y parecía sonreírles y decirles, no teman, yo soy su madre y ustedes son y serán mis amados hijos. A los pocos minutos continúan narrando los historiadores que llegaron unos soldados quienes afirmaron haber seguido a la Virgen desde Albania a través
del mar Adriático y llegar hasta Yenatzano. En ese momento histórico, el pueblo de Albania estaba siendo invadido por los otomanos turcos y todo vestigio de la fe católica estaba siendo suprimido, detalle que retomaremos más adelante. La población de Llenatzano quedó estupefacta, no solo por el prodigio que presenciaron aquel día, sino por los numerosísimos milagros que en el espacio de pocos años realizaría allí la bienaventurada Virgen María. Dichos milagros quedaron registrados ante notario y fueron confirmados por el Papa Pablo II, quien envió legados e inspectores para ratificar la veracidad de los hechos. En las actas notariales de Llenatzano se conservan incluso los nombres de 6 albaneses que entre 1468 y 1500 llegaron a la pequeña localidad y atestiguaron que en efecto la imagen se trataba de la Virgen de Scutari, prodigiosamente desaparecida de Albania pocos años antes. En la antigua capilla, que se amplió y se levantó un santuario dedicada a esta advocación que llegaría a ser conocida como la Madre del Buen Consejo. El milagroso ícono continúa aún en nuestros días. Hay otro milagro, además de la traslación que lo caracteriza, y es que la pintura está como suspendida en el aire. Es decir, hay un dedo que la separa de la pared, no está fijada por la misma, no la suspende nada, entonces es como dicen los que han estado y lo narran, que está fijado sobre ella misma. Bueno, para todos los amigos que nos escuchan en este Camino de Paz y Esperanza del día de hoy, no hay duda alguna de la presencia de María, ¿verdad? María eh, que está en el plan de salvación desde el momento mismo de la caída con aquella promesa en Génesis 3:15, ¿verdad? De que el hijo de aquella mujer que va a derrotar a la serpiente y cómo no eh, acudir a ella en todo momento, cómo no podemos darle espacio en nuestra vida a un sentido o a un sentimiento de orfandad, porque María justamente, así como les decía, está en todo el plan de salvación, todo se prepara para esa criatura en el cual el Hijo de Dios se va a encarnar. María está justamente en la Anunciación, María está al pie de la cruz, María está en el cenáculo en Pentecostés, eh, y María está en la historia del pueblo, ¿verdad? Lo vemos en esta historia de la Madre del Buen Consejo, lo vemos en nuestra historia nacional con Nuestra Señora de los Ángeles, ¿verdad? Eh, que también es una madre que camina con nosotros, que está con nosotros. Por eso, la riqueza de nuestra fe, para aquellos que quizá no están escuchando y no son de nuestra fe, pues los invitamos también a no sentirse huérfanos, ¿verdad? A no sentirse eh, de pronto abandonados, de pronto sin ayuda. No, yo no soy digno de hablarle a Dios. Tal vez podemos decir, mi pecado no me deja hablarle a Dios. Bueno, hablemosle a María. Sabemos que ella no es Dios, sabemos que ella no hace los milagros, sabemos que ella no nos redime, que ella no nos da la salvación. Eso lo tenemos muy claro. Pero ella, como en las bodas de Caná, ¿verdad? Aquellos novios seguro querían ir donde Jesús, ¿verdad? Y decirle que les hiciera el milagro, porque si Jesús era invitado es porque era conocido, era amigo. Sin embargo, no fueron directamente donde él, fueron donde María. ¿Qué tiene que ver María en la fiesta? Si es una invitada también, ¿verdad? Y María, al igual que en aquella ocasión, pues siempre nos va a decir, nos va a dirigir la mirada hacia él, hacia su hijo. Hagan lo que él les diga, ¿verdad? Y entonces vamos a su palabra y seguimos caminando. Por eso, eh, doña Aisha nos hace unas preguntas al inicio del programa, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué decisión tomar?
¿Qué voy a hacer? ¿A quién acudo a que me dé un consejo? Hoy en día, pues muchas veces si hemos construido bonitas y buenas amistades, tenemos esos amigos a los que recurrimos y con confianza vamos y les contamos a veces situaciones íntimas o muy privadas o muy de nosotros, y hay amigos que nos aconsejan bien. Hay otros amigos que tal vez no tienen la claridad para aconsejarnos. Bueno, ella está ahí, ella está ahí para que podamos también nosotros acudir a ella con toda confianza, con toda cercanía, con toda certeza, así como hablamos con su hijo, como tenemos esa comunicación con su hijo, cuando sintamos que hoy Jesús no nos va a escuchar porque no hemos ido a misa, no hemos fomentado la oración, porque estoy peleado con todo el mundo, hasta con él, y no quiero hablar con él, acudamos a ella y ella, como en Yenatzano, pues llegará también a nuestro corazón y nos guiará hacia él. Así es, Joseph, y regresando a la historia, en el proceso de la restauración de aquel templo, juega un papel muy importante una laica, seguidora de la orden terciaria agustina. Su nombre era, como bien lo dijo Joseph al inicio, Petruccia de Nocera, viuda y dedicada a la oración y a los servicios en el templo, quien actualmente tiene el reconocimiento de beata. Y varios años antes de la llegada del Santo Fresco, la Santísima Virgen le había revelado en sueños a la Beata Petruccia su decisión de abandonar Scultari en Albania y establecerse en Yenatzán. En consecuencia con ese sueño, esta hija espiritual de San Agustín emprendió la tarea de reconstruir la ruinosa y abandonada iglesia de Nuestra Señora del Buen Consejo, con el fin de que estuviera en óptimas condiciones para recibir a Nuestra Señora. Imagínense que ya ella tenía de anticipación conocimiento de esto que se avecinaba, ¿verdad? Y justamente Petruccia destinó su herencia a la reconstrucción de la iglesia, al punto que vendió todas sus pertenencias personales, conservando solo lo suficiente para vivir. Y a pesar de su generosidad, apenas logró levantar unos pocos muros y el pueblo la llegó a tildar de la visionaria loca, es decir, fue juzgada e incomprendida por sus propios coterráneos, porque estaban seguros que solo alguien que no estuviera bien de la cabeza podía derrochar todas sus posesiones en semejante idea. Es decir, se burlaban constantemente de ella. No obstante, lejos de perder el ánimo o de perder la esperanza, nunca dejó de creer. Ella confió fielmente en la promesa de la Virgen y estando totalmente segura que Nuestra Señora llegaría y a pesar de encontrarse en edad avanzada, cuando le hacían estas burlas, ella les respondía: no se preocupen, hijitos míos, antes de que yo muera, la Santísima Virgen y San Agustín completarán la restauración de esta iglesia. Y vamos a ver cómo tenía razón. Así que imaginen la alegría que debió sentir ella, nuestra Beata Petruccia, al presenciar la llegada milagrosa del fresco de Nuestra Señora en Genazzano, ocasión que aprovechó para exclamar con gozo la frase del apóstol San Pablo que encontramos en Romanos 5:5 que dice: la esperanza no defrauda. Y el fervor del pueblo no se hizo esperar, y numerosas almas fieles surgieron de inmediato, deseosas de terminar la reconstrucción de la iglesia, convirtiéndola en una morada digna de la Virgen del Paraíso, la Señora de Genazzano o la Madre del Buen Consejo, como ha sido conocida hasta nuestros días. Bueno, esta vida de la Beata Petrucha que nos trae doña Isha,
y vienen en línea con lo que les comentaba, ¿verdad? Como las burlas, como quizá nuestra experiencia de fe, de pronto decimos, no, es que qué pena que me vayan rezando el rosario, qué pena llevar un crucifijo, qué pena que me van entrando a una iglesia. Sobre todo yo que tal vez se me he burlado, me he reído, he dicho que no creo o he hablado contra la fe, ¿verdad? Este, pero Dios utiliza eso también para mostrarnos su amor y su misericordia. Así es que como Petrucha, a pesar de las burlas, a pesar de que no crean en nosotros, que nos digan, ¿para qué vas a la iglesia si vos ya ni yendo a misa todos los días te vas a salvar? No importa, no importa. Como le dijo la Beata a sus coterráneos que se burlaban, no se preocupen, ¿verdad? No se preocupen. Antes, ya no la restauración de una iglesia física, pero ojalá antes de nuestra muerte, con la intercesión de la Santísima Virgen María, alcancemos la restauración también de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestras relaciones. Y es que cuántas veces la fe se ve como eso, ¿verdad? Como una locura para quienes no creen, sobre todo hoy en el mundo y la sociedad en el que vivimos hoy, donde es solo cuestionar, ¿verdad? Entonces, si no nos dan una explicación racional, no lo voy a creer, como por ejemplo el milagro de este fresco que no está fijado a la pared, ¿verdad? Entonces muchos podrían decir, ay, quién sabe, con cuerdas de pescar ahí transparente, la deben de tener para que quede ahí, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, hoy el mundo busca darle una, eh, encuadrarlo dentro del raciocinio, dentro de la mente, dentro de la razón. Y hay cosas en la fe cuando vemos el milagro de la Eucaristía, cuando vemos el milagro en nuestras vidas, en que no tiene explicación más que una acción de Dios, ¿verdad? Entonces, aun que nos cueste burlas, comentarios, sigamos creyendo, sigamos orando a los santos, a la Virgen, a nuestro Señor, porque él es el que nunca se va a ir de nuestro lado. Recordemos también que en los próximos días, el próximo 8 de mayo, puntualmente, del 2026, vamos a recordar el primer aniversario de la elección del Papa León XIV, ya un año de su pontificado. Ahora, pues, al revisar la historia de Nuestra Señora del Buen Consejo, tiene todo el sentido que como parte él de la Orden de San Agustín, ¿verdad? No solo conociera esta vocación mariana, sino que justamente 2 días después de su elección como sumo pontífice de nuestra iglesia, el 10 de mayo del 2025, la primera visita que hace el Papa León fuera del Vaticano es justamente a Genazzano para recordar el lugar que había visitado justamente en diferentes ocasiones e incluso ya él había estado ahí celebrando misa aún siendo aún cardenal porque como bien lo escuchamos, como nos contaba y relataba doña Isha, esta parroquia estaba confiada a los agustinos, esta orden religiosa a la que pertenece el Papa León XIV y pues como ese gesto de esa familia agustiniana, ¿verdad? De esa espiritualidad que marca, por supuesto, a nuestros papas. Lo vimos con el Papa Francisco. Su carisma propio de su congregación va marcando también su vida como sumo pontífice y él pues hace también esta visita a la madre, a Nuestra Señora del Buen Consejo y pues asumimos que le pidió consejo, ¿verdad? Justamente para esta gran misión que le ha encomendado el Señor de ser nuestro pastor universal. Así es, Joseph, y varios sumos pontífices han confirmado esta devoción a lo largo de varios siglos. Allá por 1903 sabemos que su santidad León XIII incluyó en las letanías lauretanas la palabra de Madre del Buen Consejo, en alusión a esta advocación. Y a propósito de la palabra letanía, a mí me llamó la atención y yo dije, ¿qué significará letanía? Y entonces como yo soy muy curiosa, la misma tiene su origen etimológico en el idioma griego y su traducción es oración, súplica o rogativa.
Entonces ahí vamos aprendiendo juntos. También entre los pontífices se encuentra San Juan XXIII, quien acudió al santuario en su momento para buscar orientación previo a el Concilio Vaticano II. Por su parte, el Papa Benedicto XVI mandó colocar una imagen del ícono en los jardines vaticanos en el año 2009, ahí mismo donde también se encuentra una imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, ¿verdad? Qué orgullo. Nosotros no podemos ingresar ahí, ¿verdad? Solo las autoridades eclesiásticas, pero sabemos que está ahí. Y numerosos santos han sido devotos de esta vocación mariana, como San Pablo de la Cruz, como San Juan Bosco, entre otros. Y regresando a la relación de la historia con el pueblo de Albania, es un pueblo que vivió uno de los momentos más duros para la fe en el mundo. Y tras la persecución de los otomanos turcos, que se dedicaron a erradicar todo rastro de la fe cristiana, o sea, realmente fue muy serio esto. Cerraron iglesias, sacerdotes perseguidos, la fe vivida en silencio, diríamos que casi en secreto. No sé si les suena a algo que aún seguimos viviendo en ciertos lugares dentro de nuestra iglesia. Y aún así, la fe no desapareció, porque hemos visto a lo largo de la historia que cuando la fe vive en el corazón de un pueblo, ningún sistema puede apagarla. Y sin embargo, en la historia de Albania fue tal la opresión religiosa que vivieron que llegó a declararse un estado ateo. ¿Se pueden imaginar? Y quizás es por ello que cobra tanta relevancia que un 22, perdón, de abril de 1993, Juan Pablo II, respaldando dicha devoción durante una visita a Llenazzano, previo a partir en su viaje apostólico hacia Scutari en Albania, donde 3 días después consagraría a ese país a Nuestra Señora del Buen Consejo. Imagínense la relación, cuántos años pasaron, ¿verdad? Estamos hablando de casi 500 años, desde aquel momento de la opresión hasta el momento en que de alguna forma se restaura la fe de un pueblo, ¿verdad? Y ese domingo del 22 de abril de 1993, San Juan Pablo II le dijo al pueblo de Scutari, en Albania, lo que Joseph nos va a leer. María os proteja siempre, proteja todos los rincones de vuestra tierra, llegue hasta los albaneses residentes en los Balcanes y hasta los que se hallan esparcidos por el mundo. Que la intercesión poderosa de María obtenga la paz, sobre todo allí donde desde hace ya demasiado tiempo se libra una guerra absurda que hace derramar sangre fraterna. María del Buen Consejo, abre las mentes y los corazones y asegura a Albania y a toda la humanidad el don de la concordia y la paz. Oh Señora de Scutari, patrona del pueblo albanés, ruega por nosotros. Eso es un pequeño extracto de esa homilía de ese día, ¿verdad? Porque fue muy larga, sin embargo, aquí les traemos. Y justamente la Virgen de Llenazzano ayuda de manera particular a quienes en momentos críticos de nuestra vida tenemos necesidad de certeza y de orientación. Es la madre del buen consejo, es decir, la consejera por excelencia, y por medio de ella podemos obtener auxilio en las pruebas, en las incertidumbres, en las dificultades de la vida. Al implorar, nos sentimos envueltos en su mirada y la concesión de sus gracias se nos garantiza en singulares alteraciones cromáticas y de su fisonomía. Y tal vez para explicarles un poco de a qué me refiero con alteraciones cromáticas. Dicen los historiadores que dependiendo de la persona que se acerque a la imagen y del ángulo de que se mire, pareciera que ella cambia
su rostro, ¿verdad? Que a algunos les parece que los observa, que a otros les parece que les cierra el ojo, que, ¿verdad? Es como si estuviera en 3D la imagen, por decirlo de alguna forma. Y también leyendo un poquito, obviamente, eh, por la época, ¿verdad? No se podía hacer fotocopias. Entonces lo que se acostumbraba era que llegase alguien con mucha habilidad en la pintura y se sentara ahí frente a la imagen y empezara a duplicar a mano. Esa era la forma, ¿verdad? No teníamos fotocopiadora en esa época en la que ella se apareció. Entonces esas se hacían a mano. ¿Y qué pasaba? Que también el mismo efecto cromático que tenía esa imagen se iba pasando en las diferentes imágenes que se iban difundiendo por el mundo. Y eso es una característica muy propia de Nuestra Señora del Buen Consejo. Bueno, interesante, interesante este tema de la imagen, ¿verdad? Milagrosa de nuestra Madre del Buen Consejo. Y lo que nos quiere decir es justamente eso, ¿verdad? Que ella está ahí, no es un cuadro, no es una simple imagen más, ¿verdad? Una simple fotografía más, un retrato más de la Virgen, sino que es una madre, es la madre que está y la madre que acompaña. Y todo esto pues nos lleva a reflexionar que a lo mejor hoy no tenemos que reconstruir templos, eh, como decía doña Aisha hace unos minutos, eh, sí, hay países donde hoy tienen que reconstruir templos, hoy tienen que vivir la fe escondidas, sin embargo se vive aún la fe. Hoy aquí para los que nos escuchan en nuestro país o en la región, al menos acá, pues no tenemos que reconstruir templos, sin embargo, sí estamos llamados a reconstruir nuestra fe, a reconstruir a nuestras familias, a reconstruir nuestro interior, a reconstruir nuestra relación con Dios. Y ahí es donde tenemos que empezar. Hablamos de la sociedad, hablamos de la violencia, hablamos de la pérdida de valores, pero para salir a restaurar nuestra sociedad, nuestra comunidad, tenemos que restaurar primero nuestro interior, nuestra relación. Empiezo yo como padre, como esposo, como hijo, como esposa, como madre. Y Dios restaura, Dios reconstruye, Dios nos da la posibilidad de hacernos nuevos, como dice una canción muy, muy conocida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos restauremos, cuando nuestra relación con Dios mejore, cuando nuestra relación con Dios se retome, porque quizás no somos nuevos, ¿verdad? En esa relación con Dios, pero le hemos dejado, se ha enfriado, se ha dañado. Entonces, cuando restauremos eso, seremos capaces de restaurar nuestra familia, de restaurar nuestro grupo, movimiento apostólico, de restaurar nuestra asociación de desarrollo integral, de restaurar aquellas personas que se relacionan con nosotros, ¿verdad? Y pues juntos vamos entonces a construir una mejor sociedad desde nuestra fe, sin ver el defecto del otro, sin reírnos del que se está esforzando, sin burlarnos de aquel que se esfuerza por ser mejor y reconstruyendo nuestra relación con Dios, podemos entonces ya edificar en nuestra sociedad el reino de Dios. Sí, y muy importante esto que dice Joseph, ¿verdad? Nosotros con el tiempo vamos madurando en muchas áreas, maduramos emocionalmente, espiritualmente también, ¿verdad? Tal vez teníamos ciertas características o ciertos comportamientos, o éramos más impulsivos, o éramos más fáciles de perder la paciencia, cualquiera. Y uno va haciendo cada día ese trabajo personal a través de esos 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de lo que cada uno de nosotros podamos dedicar cada mañana o cada noche a la oración y la meditación o a ese rosario que siempre insistimos que se hace en cualquier momento del día, independientemente de si estamos ocupadas con los quehaceres de la casa o el corre-corre de la oficina, o siempre son esos espacios. Y pongámoslo así con el rosario, a lo mejor, no es que a mí no me da tiempo, bueno, sí me da tiempo, si en la mañana hago el primer misterio y a media mañana hago el segundo y a la hora del almuerzo hago el tercero y en el café de la tarde hago el cuarto y cuando ya va la noche hago
ya hice el rosario, ¿verdad? Entonces es hacer esos pequeños propósitos y sobre todo lo que hemos insistido constantemente es en los beneficios que obtenemos al hacerlo. Y hay algo, me decía una, una conocida con respecto al programa, ¿a qué hora investiga usted todo eso? Vean, no crean que yo llegué y busqué en, en internet nuestra madre el buen consejo y a mí me apareció todo lo que ustedes están escuchando. No, no es así. Este, aparece un poquito y entonces a mí me llama la atención, mira, es de los agustinianos, ay, pero esa es la del Papa León XIV. Entonces ya me fui a buscar si el Papa León XIV había visitado o no, y ya me encontré eso, ya me encontré también con San Juan XXIII, con el tema del concilio, y ahí va uno, documento tras documento, leyendo y enlazando para darle un sentido a la narración, ¿verdad? Y eso es una labor hecha, por supuesto, que con todo el cariño y la disposición del mundo, porque créanme que yo soy la más beneficiada a esta búsqueda. Inclusive hubieron pasajes dentro de la historia que me conmovieron profundamente al punto de las lágrimas, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? Pero esos son los regalos espirituales que recibimos cuando nos disponemos. Algunos dicen, no, es que usted es muy sensible y por todo llora. No necesariamente. A veces, Dios toca nuestro corazón de formas misteriosas e inimaginables en momentos en que menos nos tenemos pensado y así es, ¿verdad? Así que pensando en todo esto, voy a invitarlos a hacer una pausa, a bajar el ritmo y como dijo Joseph, a sacar papel y lápiz, pero más que todo a pensar ahí donde estamos en una situación que hoy nos tenga inquietos, en una decisión que no sabemos cómo tomar, en ese momento en el que necesitamos claridad y desde lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros decirle a nuestra Madre en el cielo, Madre del buen consejo, muéstranos el camino. Porque puedo asegurarles por experiencia propia que cuando pedimos con fe, y solicitamos la intercesión de nuestra amadísima Madre, Dios siempre encuentra la forma de responder. No siempre como esperamos, porque muchas veces queremos que la respuesta sea hecha a nuestra medida. En ocasiones esa respuesta va a llegar a través del silencio, otras veces a través de personas cercanas o incluso de personas desconocidas. Lo que sí podemos asegurar es que la respuesta siempre llega en el momento justo. Ni antes ni después, ¿verdad? En el momento justo. Y lo pedimos, doña Isha, eso lo pedimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que se haga su voluntad, pero a veces se nos olvida que le hemos pedido, y entonces nos enojamos y nos impacientamos y todo. Acudamos a ella, la madre del buen consejo, de verdad, como dice doña Isha, este, y abandonémonos en la voluntad de Dios y la respuesta llegará. Cuando menos lo esperemos, llega. Y antes de pasar a la oración final, pues les recordamos que este programa, Caminos de Paz y Esperanza, usted lo puede escuchar cada jueves, sale un capítulo nuevo y se comparte en diversas plataformas, ya sea que nos escuche en Spotify o en YouTube, Caminos de Paz y Esperanza. Y también nos puede encontrar en Facebook, en el Facebook de Aisha Inspira. Ahí puede encontrarnos. Agradecemos de verdad a ustedes que nos escuchan. Agradecemos muchísimo también a quienes lo comparten, ¿verdad? Porque como decimos en la parte final, si algo le llamó la atención a usted, si algo le sirvió a usted, que lo esperamos, ¿verdad? No, no para darnos a conocer nosotros, no porque doña Isha y yo le dijimos palabras muy bonitas y cuánta razón, no, sino justamente porque Dios le mandó a usted por medio de nosotros
esa palabra, esa frase, cuánto más le puede ayudar también a otro hermano. Entonces le invitamos a compartirlo también, que lo haga llegar a aquellos hermanos, sobre todo a quienes usted sabe que están perdiendo la esperanza, que están perdidos en el rumbo y que quizá pues nuestra Madre del Buen Consejo podría de serles de mucha ayuda en sus vidas. Y bueno, para cerrar el programa de hoy, les invitamos a unirse en una oración que la Iglesia eleva en todo el mundo, confiando en que María, Madre del Buen Consejo, intercede por cada uno de nosotros. Y ahí desde donde nos encontramos, vamos a decir juntos: Virgen gloriosísima, elegida por los consejos eternos como Madre del Verbo eterno hecho hombre, tesoro de la gracia divina y abogada de los pecadores, yo, el más indigno de los cristianos, recurro a ti para que seas mi guía y consejera en este valle de lágrimas. Alcánzame por la preciosa sangre de tu divino Hijo, el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma y los medios necesarios para obtenerla. Obtén el triunfo de la verdad enseñada por la Santa Iglesia sobre quienes la rechazan y la expansión del reinado de Jesucristo sobre todo el mundo. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Les esperamos el próximo jueves para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz.